todos, estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que ha sido el partido entre el Real Madrid y el Al Hilal. Un partido que ha estado muy igualado, que lo vamos a comentar. Así que ya sabéis, darle like, suscribíos, seguirme en todas estas redes sociales de aquí abajo y comentarme qué os ha parecido el partido, si creéis que ha sido justo el empate o alguno de los dos equipos merecía más. Dicho esto, ha sido un partido muy parejo, yo creo, donde han terminado 1-1 y donde han habido penaltis en ambos lados. El Madrid no se iba a aprovechar, el Al Hilal sí, un gol anulado por parte del Al Hilal por fuera de juego. Así que vamos a comentar un poco todo, ya sabéis, vamos a ello. Vamos a empezar, como siempre digo, por las estadísticas del partido de las alineaciones, así que vamos allá. Un partido 1-1, como podéis ver, y aquí tenemos las estadísticas, así que vamos a comentarlas. 19 tiros por parte del Real Madrid, 13 por parte del Al Hilal, 7 por parte del Real Madrid a puerta, 2 por parte del Al Hilal, 52% de posesión a 48, ahí sí que está más parejo, y unos cuantos pases más por parte del Real Madrid, tampoco muchos más. Así que dicho esto, podría ser que ha sido un pelín superior en estadísticas, sobre todo en disparos, en tiros, el Real Madrid. Por el resto de cosas yo creo que ha estado bastante parejo. Dicho esto, tenemos la clasificación aquí abajo, donde podemos ver que el Salzburgo va primero tras vencer al Pachuca, y segundo y tercero van el Real Madrid y el Al Hilal empatado a puntos. Así que veremos qué ocurre, veremos qué pasa en los siguientes partidos, pero sí que es verdad que el primer partido al Real Madrid se le complica un poco. Cierto es que yo creo que es contra el rival más fuerte de los tres que hay. Así que, dicho esto, vamos a comentar las alineaciones. Empezamos por el equipo local, como siempre digo, así que en este caso es el Real Madrid. Thibaut Courtois en portería, lateral derecho, debut, Trent Alexander-Arnold, centrales, Raúl Asensio y otro debut, Den Huijsen. Lateral izquierdo, Fran García, centro del campo para Tchouaméni, Bellingham y Valverde, y arriba, Rodrigo y Vinicius. Y la novedad, Gonzalo García, el canterano que además metió gol, ahora hablaremos de él, pero ahí tenemos al canterano que debutó con un Real Madrid que es Mbappé, estaba con esas molestias. De hecho, creo que hoy se ha dicho que está hospitalizado en el porque creo que tiene, no sé, algo de anginas o algo de bronquitis o algo de ese estilo. No sé muy bien exactamente qué era, pero dicho esto, nada, hubo varios debuts, como podemos ver, Alexander-Arnold, Huijsen y bueno, y jugó el canterano Gonzalo García, que sí que es verdad que no es un debut, ya jugó la temporada pasada algún partido, pero ahí lo tenemos. Otra duda que había no era el sistema de juego que iba a utilizar, en este caso Xabi Alonso. Finalmente utilizó por el claro 4-3-3 típico, pero veremos si acaba siendo así durante la temporada o no. Cierto es que en el Bayer Leverkusen solía jugar con 3 centrales y 2 carrileros. Aquí de momento no se ha dado el caso, así que de momento la primera prueba de Xabi Alonso ha sido una 4-3-3. Dicho esto, por parte del Al Hilal jugaron Bono en portería, lateral derecho para Joao Cancelo, centrales Hassan Al-Tambakti, un nombre un poco complicado, Hassan Al-Tambakti, y el otro central, ya sí que lo conocemos, Koulibaly. Lateral izquierdo para Renan Lodi, centro del campo para Nasser Al-Dawsari y el otro centrocampista Rubén Neves. En la media punta Milinkovic-Savic, extremo derecho Malcolm, extremo izquierdo Al-Dawsari y en punta Marcos Leonardo. Un 11 bastante reconocido, yo creo, con jugadores como Bono, canterano del Atlético de Madrid, portero que fue importante en el Sevilla, donde ganó un Zamora. Joao Cancelo jugó en el Barça, en el Manchester City y muchísimos otros clubes. Koulibaly, que jugó en el Chelsea y en el Napoli. Lodi, que jugó en el Atlético de Madrid. Rubén Neves, que jugó en el Wolverhampton. Tenemos a Milinkovic-Savic, que jugó en la Lazio. Malcolm, que jugó en el Barça. Marcos Leonardo, que jugaba en el Santos y es un muy buen delantero. Dicho esto, un 11 bastante reconocible por parte del Al Hilal. Y luego desde el banquillo, por parte del Real Madrid, entraron Luka Modric, Arda Güler, Lucas Vázquez, Brahim Díaz y el canterano Víctor Muñoz, aquel canterano que falló en su momento una clara ante el Barça, le cayó mucho hate en las redes sociales, ese jugador. Y por parte del Al Hilal, bueno, voy a decir solo los nombres, que es más fácil, pero Mohamed, Musab, Motep, Mohamed y Hamad. No voy a decir los apellidos porque si no aquí nos tiramos todo el día, apellidos complicados. Dicho esto, estos fueron los jugadores que jugaron el partido. Y por cierto, tanto debut por parte del Real Madrid y Xabi Alonso, que lo comentaremos luego, como debut por parte del Al Hilal de el Pipo Inzaghi. Simón Inzaghi. Dicho esto, fueron los entrenadores que debutaron, tanto uno como otro. Así que, dicho esto, vamos a comentar ya lo que ha sido el encuentro. Vamos a ello. Un partido que, bueno, empezaría bastante top por parte del Al Hilal, porque empezaría con un gol que lo vamos a comentar ya. Vamos con las acciones importantes. Sería este gol de Renan Lodi, donde por desgracia no duraría mucho la alegría para el Al Hilal, porque lo anularía el Linier por un fuera de juego que fue bastante justito, pero así fue, fuera de juego de Renan Lodi, que marcaría un gol que sería el 1-0, el ex del Atlético de Madrid,
y Olympique de Marsella, entre otros. También, si no me equivoco, jugó, no sé si jugó en el Atlético Paranaense, si no me equivoco. Así que dicho esto, no valdría el gol, así que no subiría el marcador, así que el partido seguiría 0-0. Dicho esto, el Real Madrid se pondría a atacar bastante y llegaría el gol de Gonzalo, el canterano, como he dicho, que aprovecharía un balón que se quedaría solo ante el portero y Bono, pese a acertar el lado, el remate de Gonzalo va bien y marcaría el gol que pondría por delante en el marcador al Real Madrid. Un Real Madrid que con este gol se pondría 1-0 con un resultado a favor. Dicho esto, la siguiente acción ya sería en contra del Real Madrid y es que Asensio, que sería como el verdugo del Real Madrid por un partido que podía haber ganado quizá 1-0, pero por esta acción pitaría un penalti sinceramente muy tonto, un penalti de pre-Benjamín prácticamente, un penalti de infantil. Sinceramente es un penalti súper tonto, donde creo que Asensio se equivoca por completo. No puedes agarrar dentro del área a un jugador así, sin sentido alguno, la verdad, porque encima está saliendo del área, que no es que vaya a dirección portería. Sinceramente es un penalti absurdo por parte de Raúl Asensio, así que nada, un Raúl Asensio que a mí personalmente siempre he dado buenas opiniones sobre él. Me parece un buen central, que creo que es rápido, que recupera bien posición por esa velocidad que tiene, pero que aún tiene que mejorar cosas y está claro. Y cosas como esta que perjudican al Real Madrid en este caso con ese penalti, que como digo es un penalti muy absurdo por parte de Raúl Asensio, que Rubén Neves lanzaría el penalti, tendría esa responsabilidad de empatar el partido 1-1 y lo aprovecharía muy bien porque anotaría ese penalti y sería el 1-1 en el marcador. Un Rubén Neves que bueno, es un centrocampista total, súper completo, juega con la selección portuguesa y bueno, es un centrocampista muy bueno, que aprovecharía, como digo, ese penalti lanzándolo con muchísima responsabilidad y que marcaría el 1-1 en el marcador. Y luego ya en los minutos finales del partido, de hecho en el 90 y poco, llegaría esta acción que sería penalti para el Real Madrid, una acción que el jugador del Al Hilal extiende el brazo bastante brusco, de forma bastante dura además, el golpe yo creo que es fuerte, y impacta en Fran García. Como digo, si el de Asensio era un penalti absurdo, este es otro. No absurdo porque no sea un penalti, sino absurdo por la manera en la que lo haces, ¿no? En este caso el jugador del Al Hilal se equivoca, extiende el brazo, como digo, bruscamente, en una posición que tiene ganada realmente la pelota, y impacta obviamente en la cara con bastante fuerza a Fran García, que si no me equivoco le hizo incluso sangre en el labio, así que sería un penalti para el Real Madrid en los minutos finales, en el minuto 90 y algo si no me equivoco, que podría darle la victoria al Real Madrid, un penalti que lanzaría Federico Valverde, que aquí lo tenemos. Federico Valverde, que lanzaría el penalti, asumiría esa responsabilidad, que es cierto, no estaba Vinicius, no estaba Rodrigo, no me acuerdo si estaba ya en el campo, diría que no estaba Mbappé obviamente, Jude Bellingham no sé si estaba, Luka Modric sí que estaba, que fue lo que me sorprendió, que no lanzase el penalti Luka Modric, que además con Croacia siempre lo lanza él. Dicho esto, Fede Valverde asumió esa responsabilidad de darle en los minutos finales la victoria al Real Madrid, pero llegaría la parada de un especialista de penaltis, como es Bono, Yassine Bono, el portero del Al Hilal, canterano del Atlético de Madrid, ex del Zaragoza, si no me equivoco, ex del Sevilla, donde ganó un Zamora, portero súper experimentado, con Marruecos también, siendo súper importante en mundiales, y bueno, como digo, Yassine Bono, que pararía ese penalti en el minuto 90 y algo y que le daría ese empate al Al Hilal y que cerraría el partido, un partido que como digo ha sido igualado, pero que el Real Madrid podía haber ganado en los minutos finales y finalmente ni Federico Valverde aprovechó la oportunidad, pero sí le aprovechó Bono de lograr el empate y poder parar ese penalti, ¿no? Y irte como figura del partido tras ese penalti, o sea, al menos el que más te van a recordar es a ti por ese penalti parado, pero bueno, el MVP fue Gonzalo, dicho esto. Así que nada, el partido quedaría 1-1 y así quedaría el partido después de estas acciones claras. Dicho esto, vamos a comentar un poco a los entrenadores. Como he dicho antes, debut de Simone Inzaghi, el entrenador que hasta hace poco era del Inter, donde había llegado finalista de Champions, donde había llegado a casi ganar la Serie A, a finales y partidos súper importantes. Dicho esto, se marchó del Inter, llegó esa oferta del Al Hilal y nada, sería su debut. Después de haberlo hecho muy bien en el Inter, y como digo, es un muy buen entrenador Inzaghi. Dicho esto, sería su debut, que yo creo que es un buen debut. Al fin y al cabo, no es la misma exigencia la que tiene Xabi Alonso que la que tiene Inzaghi, porque no es lo mismo el Real Madrid que el Al Hilal. Así que creo que Inzaghi logra un empate muy importante, muy bueno ante el Real Madrid, que creo que es uno de los candidatos a ganar el Mundial de Clubes. Así que, dicho esto, Inzaghi, buen debut, yo creo, buen partido y como digo, un pedazo de entrenador top, yo creo que es. Así que, dicho esto, sería el debut de Inzaghi, como también sería el debut de Xabi Alonso, que debutaría con el Real Madrid, un entrenador que como bien sabéis hace poco estaba en el Leverkusen, donde lo hizo muy bien, donde llegó a ganar incluso una Bundesliga. Y dicho esto,
No fue su mejor debut, la verdad, no se le vio un Real Madrid muy bueno todavía. Courtois llegó a decir que todavía tienen como cosas de Ancelotti, que todavía tienen que cambiar y que eso necesita tiempo. Vamos a ver qué ocurre. Dicho esto, Xabi Alonso me parece un buen entrenador, pero creo que no ha sido el debut más brillante de él. Así que dicho esto, ese es mi resumen de los dos entrenadores. Dicho esto, eso ha sido el partido 1-1. Así que de momento, partido que podría haber sido mejor para el Real Madrid, pero que obviamente está muy vivo todavía en la fase de grupos, que todavía tiene 2 partidos por delante. Dicho esto, así sería el partido, empate 1-1, así que ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas estas redes sociales de aquí abajo, por favor. Y dicho esto, comentarme qué os ha parecido el partido, qué os ha parecido el debut de Xabi Alonso, qué creéis que debe de cambiar todavía el Real Madrid y quién creéis que merecía ganar o creéis que el empate estaba bien. Dicho esto, nos vemos en la próxima, os estaré leyendo y adiós.